A manera de introducción, podemos notar que el apóstol Pablo nos exhorta a que vivamos como verdaderos cristianos en una elevada norma moral de conducta, teniendo en cuenta asimismo la proximidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando se consumará nuestra salvación. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, primeramente, debemos fijarnos cómo es el tiempo en el cual estamos viviendo. Para ello, es de vital importancia que veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A continuación, observemos lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notemos que la palabra de Dios nos dice claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, es importante entender que no debemos hacerlo solo porque la ley lo demanda, sino sobre todo porque somos conscientes de lo crucial que es el tiempo en el que vivimos. El apóstol Pablo tenía en mente algo más que la evidente brevedad del tiempo. Él también esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener presente que esta era la esperanza inminente de la iglesia en el primer siglo, y por ello no dejaba de enfatizar la necesidad de estar siempre preparados. Por otro lado, observamos en la actualidad que esa esperanza parece volverse cada vez más débil y difusa. Sin embargo, hay un hecho inmutable, y es que nadie conoce el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Veamos lo que nos enseñan las Escrituras Sagradas acerca de esto en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 36. Nos dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como podemos ver, el tiempo se acorta, ya que cada día que pasa nos acercamos más al final. Por esta razón debemos estar preparados. Además, como verdaderos cristianos, no debemos vivir como si estuviéramos adormecidos. Al contrario, debemos estar despiertos y mantener todos nuestros sentidos en un estado de alerta. Ahora, a continuación, veamos ¿cómo debe ser el cristiano frente al poco tiempo que queda? Recordemos la parábola de las 10 vírgenes que se describe en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Aquí observamos a las vírgenes imprudentes que se despertaron cuando era demasiado tarde para abastecer sus lámparas con aceite, y de este modo no pudieron llegar a tiempo por no haber permanecido o estado alertas y vigilantes. Por tal razón, como verdaderos cristianos debemos admitir que nuestra falta de poder radica en nuestra falta de entrega a nuestro Señor Jesucristo, lo cual refleja nuestra carencia del fruto del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. Por tanto, es necesario que formemos parte de esa iglesia que es consciente y apercibida de tal manera que cada cristiano tenga su vida llena del poder del Espíritu Santo y asimismo mantengamos una relación adecuada con Dios, entregando nuestra vida para ser un testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo ante el mundo. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, continuando con nuestro estudio, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este punto es importante el poder entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos menciona acerca de nuestra salvación. Por lo cual, prestemos mucha atención cuando el apóstol Pablo menciona la frase que cuando creímos, pues esto es una referencia clara al hecho de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Por tanto, es fundamental atender cuidadosamente cuando el apóstol Pablo menciona la frase que cuando creímos.
ya que esto alude claramente a la confesión verbal y al acto de creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 13, nos dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No obstante, es evidente que el apóstol Pablo se refiere a un día de salvación que aún no ha llegado, pero que está cerca. A continuación veremos que esta salvación que aún no ha llegado nos hace referencia a que debemos fijarnos que el tiempo de nuestra salvación está más cerca que antes. Veamos por favor nuevamente en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 11 nos dice la palabra del Señor, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por tanto, mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, entendemos que la culminación de nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros hoy que cuando aceptamos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Inmediatamente analizaremos dos puntos claves que son de gran importancia. Primero, esperando el final de la era actual. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 4 al 8, nos dice la palabra del Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Asimismo, las palabras del apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día, sugieren que para el pueblo de Dios el actual periodo de oscuridad, pecado y tristeza está a punto de terminar. Por consiguiente, la luz eterna, la santidad y el gozo se encuentran ya muy cerca. Segundo, esperando el amanecer del nuevo día, el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Como podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, las tinieblas del pecado se han vuelto más densas que nunca. Es por ello que la deshonestidad, la perversión sexual, la transformación de los valores y la destrucción de la familia, entre otros males, han alcanzado un nivel tan elevado que Dios personalmente tiene que intervenir, enviando su juicio sobre la tierra, tal como ocurrió en los días de Noé. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30, nos dice la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nuestro Señor Jesucristo hizo referencia con relación a su venida, comparándolos como en los días de Noé y Lot. Su venida ocurrirá en el momento menos esperado, si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante recordar que nosotros como verdaderos cristianos tenemos este llamado: no os conforméis a este siglo. Por tanto, no debemos aceptar ni adaptarnos a las conductas y costumbres de este mundo. No obstante, nuestro rechazo a formar parte del sistema de este mundo debe estar firmemente arraigada a nuestra mente, tal como lo indica la palabra de Dios: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este cambio solo se verá posible cuando permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, siendo a partir de ese momento que en verdad seremos transformados. Asimismo, nos insta a renovar nuestra mente para poder discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mediante una mente renovada, somos capaces de discernir entre lo que es bueno, agradable y perfecto según la voluntad divina. Y es aquí entonces donde nosotros como verdaderos cristianos debemos prepararnos cada día, pues la salvación está cerca. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14, nos dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por tanto, tal como nos dicen las Escrituras Sagradas, debemos de renunciar a las obras de las tinieblas. Tal como está escrito en la palabra de Dios, desechemos pues las obras de las tinieblas. Literalmente, esto significa deshacernos de lo antiguo y revestirnos de lo nuevo. Tal como está escrito en la palabra de Dios, desechemos pues las obras de las tinieblas. Literalmente, esto significa deshacernos de lo antiguo y revestirnos de lo nuevo. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 25. Nos dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Observemos que las actividades pecaminosas a menudo suelen realizarse en la noche o en la oscuridad, quizá bajo la creencia de que podamos ocultar nuestro pecado. El apóstol Pablo utiliza este contraste entre las cosas hechas en las tinieblas y las que se hacen a plena luz para desafiarnos a reflexionar acerca de nuestra antigua conducta pecaminosa. Asimismo, para el apóstol, vivir a plena luz o andar como de día significa dejar atrás los antiguos patrones de pecado y revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como verdaderos cristianos, es necesario que nos vistamos de luz, así como el soldado se viste con su armadura. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11, nos dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La imagen literaria en cuanto a la armadura del soldado en el apóstol Pablo nos exhorta a todos a renunciar a las obras de las tinieblas y a vestirnos con la armadura de la luz. Las obras de las tinieblas son esas cosas que nuestra carne pecaminosa nos tienta a hacer. El apóstol Pablo dice que habiendo sido liberados del pecado, tenemos que sustituir esos rezagos de nuestro ser antiguo y oscuro por la armadura de la luz que Dios ha provisto para nosotros. Las obras de las tinieblas son acciones a las que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita. El apóstol Pablo nos dice que al ser liberados del pecado debemos de reemplazar estos vestigios de nuestro ser antiguo y oscuro por la armadura de la luz que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Por tanto, como verdaderos cristianos, es necesario que nos comportemos con dignidad como en pleno día.
Sin embargo, es interesante que pongamos mucha atención a los 6 pecados que menciona el apóstol Pablo, los cuales son característicos de una vida sin Cristo. Antes de profundizar en ellos, veamos lo que las Escrituras Sagradas nos dicen al respecto en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Primero, no andar en glotonerías y borracheras. En este punto, el apóstol Pablo describe a las personas que participan en estos actos escandalosos, los cuales deshonran a quienes los cometen y perturban a los demás. Ahora, en cuanto a las borracheras, es importante señalar que este era un pueblo muy acostumbrado a consumir vino en exceso. Es significativo destacar que en aquel tiempo estos comportamientos eran vistos como un vicio, los cuales no solo eran despreciados por los cristianos, sino también por los paganos respetables. Segundo, no andar en lujurias y lascivias. Aquí, el apóstol Pablo nos revela el significado de una cama prohibida o deshonrosa, refiriéndose así al pecado sexual característico del paganismo. Este tipo de comportamiento refleja una falta de aprecio por la fidelidad, donde las personas buscan placer sin importar el lugar o el momento. Además, podemos notar que muchas personas intentan ocultar sus malas acciones, pero también hay quienes no se preocupan por ser vistos. No les importa el tipo de espectáculo que puedan ofrecer ni lo que los demás piensen de ellos. Tercero, no andar en contiendas y envidia. Cabe destacar que este pecado en esencia antepone el yo sobre todos los demás y por consiguiente representa una negación completa del amor cristiano. Ahora, en cuanto a la envidia, aquí se refiere a esa actitud insaciable que no encuentra satisfacción en lo propio, observando así con codicia los logros y posesiones merecidamente obtenidos por otras personas. Entonces, como verdaderos cristianos, debemos poner la vida de Cristo sobre la nuestra. Como podemos ver, es de vital importancia el no buscar satisfacer los malos deseos de nuestra naturaleza humana, caída y pecaminosa. Por tanto, el llamado a un amor genuino va mucho más allá de amar a los demás, ya que éste debe estar primeramente fundamentado en nuestro amor por Dios. Además, debemos recordar que hemos sido redimidos con un propósito, el de vivir una vida nueva como instrumentos de la justicia de Dios. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 17 nos dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, considerando el tiempo en el que vivimos actualmente. Nuestra salvación está ahora más cerca que nunca. Por tal razón, no podemos permitirnos vivir como si estuviésemos adormecidos o distraídos por todas las cosas que este mundo nos pudiese ofrecer. Nosotros, como verdaderos cristianos, debemos estar alerta, siempre vigilantes, con mucho amor y gozo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. El apóstol Juan lo declara en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, nos dice la palabra del Señor: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que la gracia, el amor, la paz y el gozo de Dios esté con cada uno de vosotros. Que cada día podamos vivir guiados por su Santo Espíritu, permaneciendo firmes en la fe y en la esperanza, estando siempre preparados para su glorioso regreso. Sigamos adelante viviendo en la luz de Cristo, con amor, gratitud y acción de gracias, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en cada paso y en cada instante de nuestra vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo,
le pedimos que nos ayude para que podamos cada día seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, y que podamos predicar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.